Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra última clase de toda la temporada, ya en un nuevo año. Así es que todavía no podemos ver todo lo que hubiésemos querido. Eso es bueno, hay mucho que investigar. Y estamos investigando en forma un poquito más profunda que lo que generalmente tenemos la oportunidad de hacer, ¿ya? Así es que antes de poder comenzar, vamos a pedir a una persona que está indicada para que pueda guiarnos en la primera oración. Oremos. Querido Padre Celestial que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en el año que terminó. Gracias por tus muchas misericordias, Señor. Gracias por este día sábado, uno nuevo en este nuevo año, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra, que ilumines a Jacqueline con tu espíritu, Señor, para que tus verdades sean reveladas y permanezcan en nuestro corazón. Bendice a cada uno de los que está conectado y a las personas que se van a conectar después, a los que más adelante van a revisar esta grabación, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos con tu espíritu. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces a la clase de hoy. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido más o menos todo esto. Primero nosotros vimos, ¿no es cierto?, que en Apocalipsis encontramos 3 señales, donde ahí se nos dice, así, con todas sus palabras, que son señales. Hay una que se le denomina la gran señal, y otras 2 a las que simplemente se refiere como a otra señal. La gran señal, dijimos y lo analizamos, era la mujer esa que estaba encinta con dolores de parto y que representaba, ¿no es cierto?, a el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Ese bebé que estaba donde está en el vientre de esa mujer era Dios encarnado, tomando el manto de la humanidad para poder venir a hacerse uno con nosotros, ¿ya? Y leímos en Isaías 7:14 que decía: el Señor mismo os dará señal, ¿ya? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, en la misma Biblia nos da la respuesta de cuál era esa señal. El Señor mismo les dará señal. ¿Cuál era la señal? El advenimiento de Dios hecho carne, tomando la naturaleza humana y viviendo entre nosotros para cumplir su promesa de rescatarnos y de morir por nosotros. Y dijimos que, siendo solamente Dios, no podía morir. Para poder morir por nosotros debía hacerse vulnerable, y para hacerse vulnerable debía hacerse hombre. Para hacernos ejemplo, también Él vino a hacerse hombre. Él vino en el lugar del primer Adán para triunfar allí donde Adán cayó, ¿ya? Luego, esa dice, y bueno, ahí vamos a ver un poquito más abajo cuando veamos la encarnación ahí en el segundo ítem. Luego tenemos la otra señal, que es el gran dragón escarlata, de 7 cabezas y 10 cuernos, que por muy intimidante que sea, va a ser vencido por el Cristo encarnado. Por lo tanto, esa señal no es la gran señal. El diablo no hizo ninguna cosa más grande que simplemente dar rienda suelta a sus malas pasiones. Cristo tuvo que subyugarse y hacerse nada, digamos, anonadarse a sí mismo para poder salvarnos. Tuvo que hacer un sacrificio más grande de lo que ninguno de nosotros puede comprender, porque tuvo que cargar por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, esa sí es una gran señal, una señal de abnegación, de amor incomparable, de responsabilidad. Dijimos que no hay paternidad responsable más que la de Dios, más grande que la de Dios. Y la otra señal es los 7 ángeles con las 7 plagas postreras, ¿ya? Y también es la esperanza de todos los que sufren injustamente. Es la esperanza de que Cristo no dejará impune el pecado. Y por otra parte, se le llama en la Biblia a la obra, una obra, a ver cómo es, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es una obra misteriosa, una obra ajena al carácter de Dios, porque a Dios no le gusta destruir, pero va a tener que hacerla porque es necesario. Entonces, esa obra final
de las 7 postreras plagas es la destrucción señalada con toda la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, para los principales enemigos de la verdad de Dios, porque por engañar a las naciones, a las multitudes, muchos se pierden. Entonces eso debe tener una venganza especial. Y a los principales enemigos de la verdad de Dios, y también los principales enemigos de su pueblo, ¿ya? Y eso se va a dar en la resurrección especial. Así que esa otra señal es de las 7 postreras plagas, que es para destruir a los que en la última generación que vive en este mundo van a estar persiguiendo a los hijos de Dios y van a ser resucitados en ese momento para sufrir junto con ellos estas plagas, los que fueron los más acérrimos perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo. Luego vendrá la otra destrucción final y el juicio individual para cada transgresor de la ley de Dios, y esto se van a repetir otra vez, la muerte de nuevo, porque van a tener que ser vueltos a resucitar, van a tener 2 resurrecciones y 2 muertes, van a tener que volver también a morir junto con todos los demás que ahora van a ser condenados en la resurrección de la tercera venida, digamos, van a ser condenados por haber rechazado la oferta de misericordia de Dios, ¿ya? En la parábola de la gran cena se ilustra como al padre ofendido porque él mandó una invitación a la gran cena, pero ellos la despreciaron. Entonces, incluso algunos mataron a los que venían, en la otra parábola, a los que venían a hacerle la invitación. Entonces, eso ilustra que tampoco va a quedar impune la indiferencia, que es culpable, digamos, de ofender a Dios y de rechazar todo lo que Dios hizo por ellos. Porque Cristo murió por el pecado de cada pecador, para que cada uno tuviera la oportunidad. Su sufrimiento fue grande en la medida que grande fue la multitud que salvó, o que iba a estar en condición de ser salvada. No todos aceptaron eso. Cristo sufrió en vano por algunos, y eso también tiene un pago especial. Pero eso va a ser el último castigo final. Pero este otro castigo, el de las 7 postreras plagas, esa señal es porque es un castigo especial para los que persiguieron a su pueblo y a su verdad, ¿ya? Son esas 3 señales que nos guían en Apocalipsis para poder entender las otras verdades del Apocalipsis, porque todo gira en base a estas 3 cosas. Si ustedes estudian Apocalipsis, se van a dar cuenta que todo en Apocalipsis está marcado de una u otra forma por estas 3 señales. Todo. Así que por eso que son señales, son como postes indicadores que nos guían para entender el contexto, ¿ya? Ahora, tenemos además, vimos, digamos, en todo este tiempo, que hay una batalla, una gran batalla. Por una parte tenemos, en esta batalla está en juego el tema, o aparece, digamos, el tema de la encarnación, porque Cristo viene a pelear esta batalla para ganarla aquí en la tierra. Cuando Él se vuelve vulnerable, gana la batalla frente al que en Job, en algún momento lo mencionamos, ¿no es cierto?, ilustrado como el gran, bueno, es el dragón, ¿no?, que está ahí ilustrado como el rey de los soberbios, ¿ya?, en capítulo 41 de Job. Y está, ¿cómo se llama?, bajo la figura del Leviatán, ¿ya? Este es derrotado por un bebé, y lo vimos cuando comenzamos las clases, ¿ya? Esa roca que es cortada sin mano, es sacada del cielo, es Cristo que viene a pelear la lucha por nosotros, la gran roca, pero que viene en la forma vulnerable de un bebé y de un hombre cargando con el resultado de 4.000 años de pecado, o sea, degradación física, degradación mental, más vulnerable a contraer enfermedades, ante todas las cosas. Y en esa condición, muy inferior a la del primer Adán, él gana la batalla. Está en segundo lugar, y lo vimos también, ¿no es cierto?, el tema de Lucifer versus Satanás. O sea, nosotros vimos cómo ese ángel muy bien dotado y con el parecido más grande que Dios quiso hacer a alguna criatura que se pareciera a él, traicionó a Dios y quiso ponerse en el lugar de Dios. Y es lo que muchos hacen con los dones de Dios. Los usan para sus propias ganancias egoístas y no
responden con gratitud al dador de todas las cosas buenas. Aquí vemos cómo Lucifer se transforma en Satanás y vemos que él, al transformarse en Satanás, digamos, por ser, no transformar, sino que cambió y ahora se le llama Satanás, tiene hijos. Y sus hijos hacen lo mismo que hace él, ¿ya? Así es que vemos que ahora la guerra final va a ser entre Dios, o sea, Cristo, digamos, y sus ángeles, y Satanás, Cristo y sus ángeles, en la persona de sus hijos, y ahora Satanás y sus ángeles en la persona de sus seguidores, ¿ya? Entonces aquí vemos que hay una lucha final entre el bien y el mal, que se lucha en esta tierra, entre los hijos de Dios y entre los hijos de Satanás. Y ahí Cristo va a decir, cuando ya esto llegue al colmo, va a decir, basta, ahora viene mi lugar, la ira de Dios. Y ahí está la ira de Dios, el día de la ira de Dios, en Apocalipsis 15 se le llama así a las 7 plagas postreras, a la venganza del Dios nuestro que viene en el día más oscuro de la historia moral de este planeta, ¿ya? Ahí es cuando Él va a intervenir. Teníamos el Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ahora, en cuanto al tema de la encarnación, les quiero leer una cita de Romanos acerca de lo que dice el Espíritu Profecía. Romanos 16, 25. Les voy a leer lo que dice. Dice lo siguiente. Dice acá, voy a empezar al final, dice, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. O sea, si queremos descubrir los demás misterios, tenemos que llegar de una u otra manera al tema de la encarnación. Si queremos descubrir cuál es el misterio acerca de la última generación, tenemos que ir al tema de la encarnación. Si queremos descubrir el tema de la lucha entre el bien y el mal, tenemos que ir al misterio de la encarnación. Ese misterio es el misterio de todos los misterios. Ya, ahí está. Entonces, acá la otra cita, esa es de la carta 276 de 1904, pero le voy a leer las otras que dice acá. Dice, Dios tenía un conocimiento de los sucesos del futuro aún antes de la creación del mundo. Creo que ya leímos alguna vez esta cita, pero es para que redondear el tema de toda la temporada. No hizo que sus propósitos se amoldaran a las circunstancias, sino que permitió que las cosas se desarrollaran y produjeran su resultado. No actuó para causar un cierto estado de cosas, sino que sabía que existiría una condición tal. El plan que debía llevarse a cabo al producirse la defección de cualquiera uno de las elevadas inteligencias del cielo es el secreto, el misterio que ha estado oculto desde hace siglos. Y según los propósitos eternos, se preparó una ofrenda para que hiciera precisamente la obra que Dios ha hecho a favor de la humanidad caída. ¿Se fijan? Entonces, por eso que aquí todo tiene que ver con el gran misterio de la encarnación de Cristo para venir a salvarnos. Eso es, a salvar este mundo. Y por medio de salvar este mundo, mostrar el carácter de Dios al universo y poner el antídoto para el pecado para siempre en todo el universo. Ahora, dice, la encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad ciertamente es un misterio oculto con Dios, misterio escondido desde los siglos. Fue guardado en silencio eterno por Jehová y primero fue revelado en el Edén mediante la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que ésta la heriría en el calcañar. Se fijan que estaba hecho este plan desde antes de la creación del hombre y antes de su caída. Luego, presentar, dice, al mundo este misterio que Dios mantuvo en silencio durante siglos eternos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, era la parte que Cristo debía cumplir en la obra que Él emprendió cuando vino a esta tierra. Y este maravilloso misterio, la encarnación de Cristo y la expiación que Él hizo, debe ser declarado a cada hijo y a cada hija de Adán. Los sufrimientos de Cristo satisfacieron perfectamente las demandas de la ley de Dios. ¿Se fijan? Y aquí también, en este misterio está involucrada la ley de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios en
la encarnación de Cristo y sus sufrimientos por nosotros, y la ley de Dios que no podía ser pasada por alto, ¿no es cierto?, que tuvo que ser honrada por la muerte de Cristo, las dos cosas se unen allí, al venir Cristo, ¿no es cierto?, para resolver el problema del pecado. Muy bien, ahora, tenemos también, vimos aquí, que Dios en su fidelidad nos ha dado las advertencias finales. ¿Por qué decimos finales? Porque sabemos, ¿no es cierto?, como lo hemos visto, que el tiempo del fin comenzó en 1798. Y cuando ese tiempo se inicia, juntamente con eso, se inicia la predicación de las últimas advertencias para un mundo que lleva 6.000 años de pecado aproximadamente. El primer mensaje de estas advertencias finales, porque son 3 mensajes con 3 ángeles, que dijimos en el fondo los ángeles nos representan a nosotros con nuestras distintivas tareas en cada una de estas etapas. El primer mensaje es temer y dar gloria y adoración al Dios creador de todo. Anunciar la llegada del juicio. Estas dos cosas, ¿no es cierto? El primer mensaje es para eso, para poder glorificar a Dios y adorarlo, reconociendo su derecho de ser adorado y de ser glorificado por ser el creador de todas las cosas. Por eso también debe ser obedecido. Y este primer mensaje anuncia la llegada del juicio para hablarnos de un tiempo inminente de cierre de la gracia, digamos, cierre de la oportunidad, y también un tiempo, ¿por qué no decirlo?, bendito, de cierre del pecado, porque ahí se va a dar término finalmente a la historia del pecado de este mundo, y ese juicio involucra la última etapa en el plan de salvación. Cuando ese juicio termine, Cristo vendrá con su recompensa, buena para los buenos y mala para los malos. Tenemos un segundo mensaje, también dado por otra etapa, ¿no es cierto?, lo vimos cómo se dio en tiempo de nuestros pioneros este mensaje, que Guillermo Miller empezó a predicar más o menos en 1830, y en 1843 hubo un primer chasco, en 1844 el segundo chasco, en el 1843 hubo un chasco para el primer mensaje, podríamos decirlo de alguna forma, y en 1844 el chasco que se produjo, ¿no es cierto?, fue el que también dio lugar a la obra del segundo mensaje, del segundo ángel, y que decía que había caído Babilonia. ¿Por qué? Porque aquí se vio la sinceridad de propósito de los que habían escuchado el primer mensaje y que todavía estaban por si acaso fuera verdad. Pero cuando en 1844 no se cumplió la fecha, entonces todos los que no tenían sinceridad de propósito para servir a Dios volvieron a sus antiguas prácticas, el Espíritu Santo los abandonó. Las iglesias en general le dieron la espalda a Cristo, y los que estaban dirigiendo las iglesias, vimos las visiones al respecto y todo eso, ellos perseguían de alguna forma, hostigaban, o con otro método, el de los halagos y todo lo demás, procuraban retener a sus miembros para que no continuaran con este movimiento del advenimiento, ¿ya? Entonces, en esas instancias se nos revela que se produce la caída de las demás iglesias que no eran la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces la Iglesia Católica tuvo su caída hace muchos siglos, pero las iglesias protestantes, y bueno, todas las iglesias que en general, ¿no es cierto?, que no aceptaron el mensaje, tuvieron su caída ahí en esa fecha, en 1844. ¿Y por qué fue esa caída? Por un rechazo de la verdad. Porque Dios dio claras evidencias de que Él estaba en ese movimiento, y su deber era buscar en la Biblia, en donde habían encontrado claridad acerca de que la profecía de las 70 semanas y los 2300 días calzaban perfectamente, y que efectivamente algo pasaba en esa fecha. Ellos debían haber perseverado en eso y haber buscado la respuesta en Dios, pero ellos, al contrario, los que no eran sinceros, se sintieron aliviados porque Cristo no vino, y quisieron seguir en sus malas prácticas. También el segundo mensaje de la caída de Babilonia, de acuerdo a las visiones de Ellen White que vimos, nos habla del surgimiento del espiritismo y del surgimiento de una gran conspiración final. Así que esto de las teorías conspirativas, ¿ya? Ha tirado mucha tiniebla sobre la verdadera gran conspiración del mal. Leímos en su oportunidad esa cita, pero se las voy a leer para que no quede esto en el aire. Está en Isaías 8, una cita del Espíritu de Profecía.
Isaías 8 dice así, miren. Dice, se ha hecho la pregunta, ¿qué quiere decir? El versículo, para que los que tienen Biblia con el Espíritu Profecía o los que quieren buscarlo en el comentario bíblico adventista, está en Isaías 8:12, ¿ya? Y como el párrafo 8 más o menos. Dice, se ha hecho la pregunta, ¿qué quiere decir usted cuando habla de una conspiración? ¿Ya? ¿Quiénes han formado conspiraciones? Ustedes saben lo que es una conspiración. Una unión de personas en una obra que no tiene el sello de una integridad pura, recta, invariable. Los impíos se unen estrechamente en sociedades, en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones, en confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones, incluso más. También se organizan a veces en partidos políticos y le ponen el nombre cristiano para dar la impresión de que son cristianos, pero no existe ningún partido político cristiano, porque Dios no pone el sello del cristianismo a ningún partido político que lleve ese apellido de ninguna forma, hasta socialismo cristiano existe. Ustedes saben los partidos que existen en Chile, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuidado con esa idea, ¿ya? De que en esto vamos a creer porque tiene el apellido cristiano, no. Ahora, dice, no tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Acuérdense que eso fue dado, ese texto, en el contexto del mensaje del segundo ángel. Y dice, si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. ¿Se fijan? Por eso que Dios quiere que nos apartemos. Hay que tomar perspectiva, ver las cosas con una mirada más amplia y darnos cuenta dónde están las trampas de Satanás. ¿Ya? Entonces dice más adelante, instrumentos satánicos en forma humana tomarán parte en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Y también actuarán ángeles celestiales con apariencia humana. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo. Y la iglesia solo está despierta a medias en cuanto a esta situación. Se necesita que haya mucho más oración, muchos más fervientes esfuerzos entre los que profesan ser creyentes. Los dos bandos antagónicos continuarán existiendo hasta la terminación del último gran capítulo de la historia de este mundo. En cada ciudad hay instrumentos satánicos. No podemos permitirnos el bajar la guardia ni por un momento. Entonces, esto de las conspiraciones no son una simple teoría, como ustedes pueden ver. El Espíritu de Profecía habla de eso. Y en el segundo mensaje aparece eso, aparece el espiritismo como liderando, como la expresión más perfecta y más astuta de Satanás, para surgir desde las iglesias hacia el mundo y a la vez una gran conspiración de todas las fuerzas de Satanás. Y eso está todavía más detallado cuando, si ustedes tienen sus Biblias, pueden leer Apocalipsis 12, 13, qué sé yo, la cita del Espíritu de Profecía allí, y ahí va a hablar de eso, cómo se van a unir todos los poderes de esta tierra, religiosos, políticos, para combatir la ley de Dios, que ese es el punto de toque a donde van a estar ellos. Para poder quedar bien entre ellos, combaten la ley de Dios. Ahora, el tercer mensaje es no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni tomar su marca. Se advierte entonces de la ira de Dios, ¿ya? Ese tercer mensaje se dio en forma, ¿cómo podría decir? Muy pequeñita, inicial, como un precursor del tercer mensaje real, grande, ¿no? En tiempo de nuestros pioneros, cuando empezaron a surgir leyes dominicales, que empezó a haber una unión entre la iglesia y el Estado, que se empezaba como a visorar, ¿no es cierto? Pero no se consolidó en ese entonces. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no estuvo a la altura de lo que Dios pedía para predicar el mensaje que advertía en contra de eso con
el respaldo de una vida piadosa. Y por eso, ¿no es cierto?, tuvieron que ser sujetados los vientos, lo dijimos, y tuvo que ocurrir lo que sale en Apocalipsis 7, porque el pueblo de Dios todavía no estaba sellado, y no estaba en condiciones de ser sellado. ¿Ya? Este tercer mensaje advierte entonces en cuanto a no adorar ni a la bestia, ni a su imagen, ni tomar su marca, ni el número de su nombre. Se advierte allí entonces de que los que lo hagan van a tener que sufrir la ira de Dios sin mezcla de misericordia, que son las 7 últimas plagas. El ángel vimos también del último llamado, que digamos también representa una generación de hombres, que son, le llamamos nosotros la última generación, de hombres seguidores de Dios. Este ángel del último llamado está proclamando los 3 mismos mensajes anteriores que dijimos que van unidos, pero lo está haciendo con el poder de la lluvia tardía. Y dijimos que ningún mensaje se acaba para dar paso al otro, sino que se une un mensaje al otro y al final los 3 mensajes se unen en uno. ¿Se fijan? Y estos 3 mensajes reciben un impulso final para poder ser entregados cuando Dios derrama la lluvia tardía en un contexto de persecución e incluso martirio, y donde se ha empezado el Estado, digamos, a sacar leyes que van directamente en contra de la ley de Dios, y especialmente en contra de la observancia del día sábado. Y se está imponiendo un falso día de reposo, algo que es de índole religiosa o espiritual, se está poniendo como una orden de Estado, ¿ya? En todo el mundo esto va a integrar. Entonces, por eso es dado el poder de la lluvia tardía para hacer frente a esta última amenaza contra el pueblo de Dios, que hace 3 cosas. 1, denuncia los pecados de Babilonia, de una forma como nunca antes se hizo. Y dice que la gente escuchará ahora la verdad clara, sin ambajes, sin disimulo, sin diplomacia, sino que tal cual al punto. Además, llama a salir de las falsas iglesias. ¿Ya? Entonces, salgan de ellas y se les dice, esas iglesias se han llenado de espíritus de demonios, están plagadas de falsas doctrinas que van en contra de la ley de Dios. Entonces, si ustedes quieren permanecer limpios para no sufrir las últimas plagas, deben salir. Y se hace este llamado, ¿no es cierto? Como digo, como con el el poder del Espíritu Santo, porque es la lluvia tardía. Y la tercera cosa que vemos aquí es que se advierte para que salgan, lo que estoy diciendo recién, ¿para qué? Para que no pequen. Entonces se da cuando todavía, este último mensaje, todavía está abierta la puerta de la gracia, pero está abierta para aquellos que todavía no reciben el Espíritu Santo, y lo están dando los que ya lo recibieron, porque la puerta de la gracia se va cerrando de a poquito, dijimos. Y mientras para algunos ya se cerró, todavía es tiempo de oportunidad para aquellos que nunca escucharon el mensaje de la verdad proclamado con poder. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando se aplica la cita de Primero Escrito, página 67, donde dice que van a tener solamente unos pocos meses, estos últimos, de la que llamamos los de la hora undécima, para poder salir y hacer una obra de purificación en sus vidas, como la hicieron los que ya recibieron el Espíritu Santo, para que a su vez ellos también lo puedan recibir y para que Dios pueda cerrar la puerta de la gracia definitivamente para toda la humanidad. Esos que quedan así sellados, quedan protegidos también para no recibir daño de las plagas. No que no los vayan a afectar en nada, pero no van a perecer por las plagas los hijos de Dios. De hecho, tenemos en Apocalipsis cuando Dios hace la promesa a los que heredan, digamos, la vida eterna, y se les dice, nunca más van a sufrir, ¿cómo es que dice? Del sol, por el calor del sol. ¿Por qué? Porque esos últimos pasaron la plaga del sol. ¿No es cierto? El calor terrible ese que los malos morían. Ellos no van a morir, pero sí que lo van a sufrir, porque se les promete ahí, no se preocupen. Así como a los que pasaron por el diluvio se les prometió con un arco en las nubes que nunca más iban a morir anegados por las aguas, a estos que llegan a la ciudad prometida les dicen nunca más van a sufrir daño de calor alguno. ¿Ya? Ahora, dice esta cita acá, que no la vimos, pero tiene que ver con esto. Dice, es en la crisis cuando se revela el carácter. Saltamos un pedacito ahí y dice, hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe. Entonces, ese es el calibre de la prueba que debemos estar preparados para afrontar. ¿Ya? Eso va a revelar lo que hay en nuestro carácter. Dice otra cita que es en la noche cuando se ven brillar las estrellas.
aunque están allí, por toda la luz que, ¿no es cierto?, nos encandila durante el día, no las vemos. Pero cuando llega la hora más oscura de este mundo, los que estaban brillando se pueden ver claramente en medio de la oscuridad. Así también, es en la crisis, dice, cuando se revela el carácter. Y eso dice, esta calamidad repentina e inesperada que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Dijimos que nuestra fe, la fe verdadera se basa en las promesas de Dios y que no hay una diferencia, y la explicamos, entre fe verdadera y presunción, porque dice que la presunción también cobra las promesas, pero la presunción no tiene temor de la palabra de Dios. La presunción no tiene interés de obedecer, simplemente quiere usar, digamos, el poder de Dios para ostentar ser hijo de Dios, cosa que no es verdadero, o para poder pasar algún problema. Y ahí Satanás está deseoso de poder responder las oraciones de aquellos, ¿no es cierto?, que le oran a él. Acuérdense la visión que vimos donde estaban postrados delante del trono, y el que estaba en el trono era Satanás, porque Cristo ya los había abandonado cuando pasó al Santísimo. Entonces, dice que esa fe, demostrada en la crisis, es una fe que se pone en las promesas de Dios. Mostrará, entonces, esta fe, si el alma es sostenida por la gracia. Ahí se va a ver si realmente estamos siendo sostenidos por la gracia de Dios. ¿Por qué por la gracia? Porque no es porque nosotros nunca hayamos pecado, ni seamos personas tan elocuentes, tan espectaculares, hombres de Dios como Moisés, como los profetas. No, somos hombres falibles, hombres que no tenemos a lo mejor la elocuencia o la apariencia física imponente que pudo tener alguien para poder predicar, pero nosotros, a pesar de los cuales todavía la gente puede que nos apunte con el dedo, aún así, nosotros vamos a confiar en que Dios nos ama y nos ha perdonado. Y entonces, dice acá, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. Esta prueba, la gran prueba final, viene a la terminación del tiempo de gracia. ¿Cuándo viene la gran prueba final? Cuando se acaba el tiempo de gracia. Hay pruebas antes que nos van preparando, que nos van, como dijimos, probando y testeando para fortalecernos, y cuando ya estamos listos, estamos sellados y se cierra la puerta de la gracia, viene la gran prueba final, que es para dar el último calor a ese horno donde está el oro para que termine de ser afinado. La purificación final. Viene eso a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Y dijimos que ahí no es que las personas sean purificadas de pecados, porque esos ya fueron abandonados y fueron limpiados y perdonados y fueron borrados en el juicio investigador, sino que ahí viene porque aún cuando nuestros pecados nos arrepentimos de ellos y fuimos perdonados y fueron borrados, aún tenemos concepciones equivocadas acerca de las cosas de Dios, y Dios tiene que ponerlas en su debido orden en nuestra mente, y tiene que, la verdad debe ser enaltecida y honrada ante nuestras propias mentes y conciencias, para que nos demos cuenta de que efectivamente lo que hicimos estaba correcto, que Dios tenía la razón, y que aunque nos maten, vamos a seguir de parte de lo correcto. Y eso logra una consolidación de la firmeza de carácter de la última generación, que por eso va a ser una generación cual nunca fue. Va a pasar por un tiempo de angustia cual nunca fue. Es la generación de los 144.000. Ahora, en cuanto a los salvados. Las 10 vírgenes, dice, están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Y aquí se está refiriendo a los que conocen a Dios. ¿Ya? Estas 10 vírgenes profesaban tener un esposo al que estaban esperando. ¿Ya? No eran el mundo en general, eran religiosas ellas. Todas aseveraban ser cristianas, todas habían recibido un llamamiento, un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. ¿Ya? Aquí tenemos todas esas iglesias que, aunque profesan estar realizando el servicio de Dios, no se guían por los principios del reino de Dios. Aparentemente, todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas.
5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. ¿De cuál banquete? Del banquete de bodas. 5 van a estar sorprendidas. O sea, ellas sinceramente llegaron a pensar, y fíjense que digo, llegaron a pensar, no digo piensan, porque hubo un momento en que Dios siempre llamó a la conciencia de cada ser humano para impedirle avanzar en el error, pero ellas desoyeron la voz de su conciencia y por eso llega un momento en donde ellas van a llegar a sorprenderse. Es algo como que ellas no pensaban, se espantan. Ellas pensaban que estaban en el reino de Dios, pero se dan cuenta de que están fuera. ¿Por qué? Porque no fueron diligentes buscadoras de la verdad, porque no amaron o no recibieron el amor de la verdad para ser salvas y se dejaron solamente guiar por sus impresiones personales, y eso no sirve. Acuérdense que Jesús, en el contexto del inicio del juicio investigador, nos muestra, y lo vimos en las visiones en Ellen White, la diferencia entre fe y sentimiento, que marca un punto muy importante para estar entre los que quedarán convencidos con el error y en los que estarán de parte de la verdad. Así que los que están de parte de la verdad no se guían por sentimientos ni por impresiones, se guían por fe en la palabra de Dios, mientras que las otras todas se guían por sentimientos e impresiones personales, dejando fuera cuando no les calza o no tienen ganas de entender, porque esa es la verdad, no quieren entender la palabra de Dios porque significa una amenaza para sus gustos, para sus preferencias y para sus inclinaciones. ¿Ya? Y ellas quedan ahora fuera de la sala del banquete. El mensaje, entonces, del primer ángel hoy, vamos a hacer un repaso general de la última clase. Temer a Dios implica apartarse de la mundanalidad. Vimos todas las citas al respecto, no todas las que existen, pero vimos todas las suficientes como para entender esto. Para apartarse de la mundanalidad, también del pecado y de los pecadores. Estoy parafraseando algunas citas entre medio aquí de estas cosas, ¿ya? Que las vimos. Y darle gloria significa o implica reflejar su carácter. Esa es la gloria, es el carácter de Dios reflejado plenamente en los hijos que han muerto al yo y que viven para y por Cristo. Ahora, también vimos la visión de los dos caminos, ¿se acuerdan? Donde estaba el camino estrecho y estaba el camino ancho. Y vimos la experiencia y la apariencia de los caminantes, ¿ya? Cómo se vestían, en qué se entretenían, cómo era su actitud generalmente, ¿no es cierto? Y también circunstancialmente, como a menudo estaban tristes los del camino angosto, pero a veces se alegraban con santo gozo, pero su mirada estaba puesta en el galardón, mientras que los del camino ancho estaban constantemente en una experiencia de hilaridad, de algarabía, y qué sé yo, y sus alegrías eran pasajeras, pero eran a cada rato. Y eran a cada rato porque nunca se saciaba, porque estaban, ¿no es cierto?, basando su alegría en las circunstancias, no en las promesas de Dios. Ahora, algunos caminantes del camino ancho, aunque profesan estar muertos al mundo, les dice que son iguales a ellos. Y ahí vemos lo extraño de eso, ¿no? Estas personas que creen y profesan ser cristianas están marchando por el camino que no es el de los cristianos. Y vimos ahí como ellas incluso hacen ostentación de comprender lo que son los caminos de Dios, de predicar incluso los caminos de Dios. Acuérdense que mostraban su vestidura y decían, muerto al mundo. Como le decía, los desafiaba también a ellos, mueran ustedes también. Y resulta que ellos no estaban nada de muertos al mundo. Y anuncian, dice, que el fin está cerca, exhortando a seguirlos. Eso que decía, el fin está cerca, ¿se acuerdan? Las vestiduras. Y le decía, sigan ustedes también, pero resulta que ellos estaban en el camino ancho, no estaban en el otro camino. Entonces ahí vemos lo que la Biblia llama infatuación. ¿Qué es la infatuación? Es llegar a tal punto de autoengaño que creemos ser o estar en la forma o en el lugar que no estamos ni que somos. Ostentamos una realidad que no es tal y es un engaño. Pensamos que estamos salvos y estamos perdidos. Decimos que estamos en la verdad y estamos en el error. Entonces, eso se llama infatuación. Y llegamos a creer que es así. Es tanto el engaño
y la autojustificación para no aceptar el llamado del Espíritu Santo, que finalmente nos convencemos que estamos en lo correcto para no tener que renunciar a nuestros gustos particulares. Y terminamos incluso ya arrastrando a otros para que también hagan lo mismo. ¿Ya? Ahora, otro punto que vimos. Cuando Cristo deje de ser mediador, sus hijos deberán haber sido purificados de todo pecado. ¿Ya? O sea, esta obra no la hace como algunos piensan Cristo cuando venga. O sea, cuando venga Cristo, Él me va a transformar. Entonces, ¿para qué yo ahora me voy a estar afligiendo? Que la cosa que hay que cambiar y todo lo demás. Es verdad, algunas cosas yo he cambiado, sí, mejorado, pero también Dios no es tan exigente, Él sabe que nosotros no podemos, nosotros somos humanos, somos falibles, nosotros somos pecadores, nosotros tenemos una naturaleza caída, y entonces algunos para justificarse dicen, Jesús también tenía una naturaleza caída, Él nos comprende, y no entienden lo que es que Jesús tenía una naturaleza caída, pero no moralmente, sino espiritualmente no estaba caída, y eso también creo que vimos la cita, o quedó pendiente, no me acuerdo si ya la vimos o la vamos a ver en la próxima temporada. Ahora dice, cuando Cristo entonces deje de ser mediador, sus hijos deberán haber sido purificados de todo pecado. Eso no existe tal cosa como que vamos a ser purificados cuando Cristo regrese. No, cuando Cristo regresa con el galardón. Ya están definidas las sentencias, están listos los casos de todas las personas y cada uno va a recibir su paga. Y Cristo ahí no va a decir, no, mira, a ti te voy a dar otra oportunidad, o a ti, mira, te voy a dejar en el purgatorio por mientras. No existe tal cosa como eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se realiza la purificación? Ahora es el tiempo, y Hebreos lo dice, ¿no es cierto? Si pues oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema es que nosotros endurecemos los corazones cuando no queremos escuchar las advertencias del Espíritu Santo. Sus hijos deberán haber sido purificados de todo pecado por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. O sea, por supuesto que solos no lo podemos hacer, ya eso también lo hemos explicado. Se hace eso gracias a la gracia, y valga la redundancia, gracias a la gracia de Dios, pero sin dejar fuera lo que es un esfuerzo perseverante y sincero de nuestra parte, diligente, como dice. Tercera cosa que vimos, a medida que los pecados de los santos muertos son quitados del santuario, los de los santos vivos en la tierra deben ir siendo eliminados de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos venga a buscar, como dijimos, viene con la recompensa. Eso significa que se tiene que preparar la recompensa para los que ya murieron, pero también se tiene que preparar la recompensa para los que están vivos. Entonces, para todos la recompensa se da cuando ya sus casos fueron analizados. Y una vez que son analizados, el mediador sale y ya no hay mediador. Por lo tanto, eso se tiene que hacer antes de que el mediador deje de mediar. ¿Ya? Y entonces, a eso le llamamos purificación. A la eliminación del pecado, de las vidas, de los que estamos con vida, valga la redundancia, aquí en la tierra esperando la venida de Cristo. ¿Ya? Dice entonces, los santos vivos de la tierra deben ir siendo eliminados de sus vidas, purificación, preparándose para pasar por el juicio investigador. Y eso decía una de las citas, que eso era prepararse para pasar, porque en los casos de los vivos van pasando uno a uno también, o no sé, de varios, no sé, pero van pasando ahora cuando estamos en el juicio investigador. Solamente que cuando empiezan a pasarse los casos de los vivos, eso no lo sabemos, no nos ha sido dicho. Estas no son citas, ¿ya? Las que yo he puesto entre comillas son parte de la cita. Por ejemplo, acá, cuando dice por la gracia de Dios y su propio dirigente esfuerzo, o esta, cuando dice juicio investigador. Pero lo demás es un resumen que estoy haciendo de todas las citas que vimos. Ahora, punto 4. Debemos obtener aquí idoneidad moral para el cielo. Eso decían las citas que vimos. La obediencia es el precio del cielo. O sea, no hay tal cosa como que aquí la intención es lo que vale. No, hay que tener idoneidad. Y hay que ser obedientes, porque los desobedientes no pueden entrar en el cielo. Y obedecer es el precio del cielo. Se va a probar quiénes son obedientes. Y dijimos que es la obediencia en sí la que es probada. No los actos de obediencia, que pueden ser imperfectos. Pero cuando toda nuestra determinación e intención es obedecer, entonces la obediencia es perfecta. Y es la obediencia el precio del cielo. ¿Ya? Ahora, el punto 5. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Perfectos en obediencia, ¿ya? Perfectos. Y Él hará perfectos, ¿ya? Y volviendo como a lo mismo, solo a los que mueran al yo. Su ley es la norma de todo carácter. ¿Sabe usted lo que es un muerto? Un muerto no tiene gustos, un muerto no tiene preferencias, un muerto no se irrita, un muerto no cuestiona, un muerto no elige.
Eso es estar muerto, y eso es lo que se requiere de los que realmente van a ser transformados por Cristo. Entonces, Él hará perfecto solo a los que mueran al yo, y Él nos exige que seamos perfectos. En otras palabras, Él nos exige que muramos al yo. Su ley es la norma de todo carácter. Deben vencer, decía la cita, malas tendencias heredadas y malos hábitos cultivados. Ambas cosas deben ser vencidas antes de que Cristo deje de trabajar como mediador en el santuario celestial. Punto 6. Todo hombre caído necesita ser resucitado espiritualmente por Cristo, porque nacemos caídos. Nadie nace santo. El único santo ser que ha nacido en esta tierra ha sido Cristo. Nadie más. Y Adán fue creado, no nació, pero de los que nacieron, el único que nació santo es Cristo. Todo hombre caído, por eso dice, necesita ser resucitado espiritualmente. Pues, ¿ya? Habla de la resurrección espiritual. Y debe ser resucitado espiritualmente por Cristo, que le impartirá de su propia naturaleza divina para vencer, y de su propia vida para poder resucitar, porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ya? Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, dice el versículo, seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, 7. Debe buscarse a Dios en la elección de amigos y en la recreación. Hay actualmente, ¿no es cierto?, lo que vimos, son las cosas que nos separan de Dios y las cosas que debemos inventar. Debemos buscar a Dios en la elección de amigos y en la recreación. También el resumen de las citas que vimos. Hay desenfreno actualmente de pasiones. Tenemos un problema porque nuestra naturaleza se ha ido, nuestra naturaleza caída de la humanidad en general, se ha ido fortaleciendo con el paso de las nuevas generaciones. Generación tras generación le hereda a las generaciones siguientes más vulnerabilidad moral aún. ¿Se fijan? Entonces, por eso que se han desenfrenado las pasiones. Los pecados de Sodoma y Gomorra están en la iglesia hoy. Eso decía la cita que vimos. ¿Se acuerdan? Dios está enojado con su iglesia. También está en las citas que vimos. Todo esto que estoy dando resumen, hermano, está en las citas. Cosa que ustedes vean nomás la clase anterior de toda esta última parte y ahí está. También decía otra cita que Dios odia las tendencias al mal heredadas y cultivadas. Así que nadie diga no. Las cultivadas pueden vencer, pero la heredada, no, esa Dios me la va a cambiar cuando venga. No, porque Dios no te va a venir a buscar si hay algo que odia de ti. Y Dios odia las tendencias al mal heredadas y cultivadas. Y la cita decía que nosotros podemos y debemos vencerlas por el poder de Cristo. Cristo, decía otra cita, siempre odió el pecado de todo corazón y con intenso odio. De todo corazón y con intenso odio. Ahora, algunos más encima dicen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Es incompatible con decir que Él siempre, siempre, desde niño, desde que aprendió a hablar y antes, siempre odió el pecado, no solo de todo corazón, sino con intenso odio. Le repelía el pecado. Era el santo ser que vino a este mundo. Otro punto, el 11. Dios no tolerará nuestros pecados. Nadie se engañe pensando que Dios nos va a aguantar algunos pecados, pero bueno, después nos va a cambiar cuando estemos en el cielo, no vamos a tener ganas de pecar. No, Dios no tolerará nuestros pecados. Ahora, dice aquí, aunque las buenas obras del hombre sin fe en Jesús no tienen más valor que la ofrenda de Caín, ojo con eso. O sea, algunos dice que Pablo, con duro trato del cuerpo y con todas esas cosas, piensan que pueden alcanzar la vida eterna. Y el joven rico fue con esa intención, maestro, bueno, dime, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y el Señor lo refirió a los mandamientos. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles? Si yo lo he guardado toda mi juventud, ¿los había guardado? No. Porque la ley, para guardarla perfectamente, solamente la puede hacer un muerto carnal, un vivo espiritual. Significa que para poder guardar la ley de Dios, debemos morir al yo. Y dice que aunque las buenas obras del hombre sin fe en Jesús no tienen más valor que la ofrenda de Caín, sin embargo, cubiertas con los méritos de Cristo, testifican de la idoneidad del que las hace para heredar la vida eterna. Se fijan que estas buenas obras, por eso que yo decía, lo que Dios reclama no es los actos de obediencia que sean perfectos, sino la obediencia en sí. Por eso que Cristo debe cubrirla, esa obediencia con sus méritos, porque puede ser que nosotros no sepamos obedecer más perfectamente, pero obedecemos todo lo perfectamente que captamos con nuestro intelecto, lo que entendemos que Dios ha dicho. Puede haber que alguien se salve que comía chancho, que alguien que fumaba,
no lo sé. Pero no sabía que eso no se debía hacer. Pero a medida que fue aprendiendo, no hay que fumar, dejó de fumar. Y puede que Dios, que conoce los corazones, sepa que alguien que no dejó de hacer algo que no sabía que había que hacer. Bastaría que Dios le dijera, no, eso tampoco, y él lo dejaría hacer. ¿Por qué? Porque ya lo fue probando en las otras cosas y en todo fue diciendo, sí, Señor, amén, Señor, sí, Señor, amén, Señor. La obediencia era la perfecta, no los actos mismos. ¿Se fijan? Entonces, dice, testifican de la idoneidad del que las hace para heredar la vida eterna. La idoneidad para ir al cielo se consigue cuando nosotros tenemos una obediencia perfecta. ¿Ya? Dice, lo que es considerado como moral en el mundo, ahí conste, esta es cita, ya aquí no estamos en los resúmenes, estamos en cita del Espíritu Profecía. Lo que es considerado como moral en el mundo no alcanza la norma divina. ¿Ya? O sea, lo que el mundo considera bueno, aceptable y moral, no alcanza la norma divina. O sea, la medida de nuestras obras no se debe medir por lo que el mundo aprueba o con lo que el mundo le parece bien. Porque la norma divina apunta al corazón, a lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Ya? Dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios alcanza a lo profundo de nuestras vidas, está dada a nosotros de tal manera que nos descubra nuestras verdaderas intenciones en todas las cosas. Lo que es considerado como moral en el mundo entonces no alcanza la norma divina y no tiene más mérito delante del cielo que el que tuvo la ofrenda de Caín. ¿Se fijan? Algunos quieren hacer buenas obras para aplacar la ira de Dios, tan igual como en la antigüedad algunos le ofrecían sacrificio a los dioses falsos para que lloviera o para que se sanara de una enfermedad o para que de alguna manera se aplacara la ira de Dios. No es esa la idea. A Dios le servimos por amor y nada más, nada menos que el amor perfecto, incondicional y que rinde toda su vida a Cristo, nada menos que eso puede ser aceptado como una obediencia perfecta o como el motor para una obediencia perfecta. ¿Ya? Ahora, las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia. No os conozco. El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud de la fiesta nupcial. ¿Ya? Estamos hablando de la fiesta de las bodas del Cordero. Y cuando nosotros no tenemos compañerismo del Espíritu, es que nosotros no hemos tenido un noviazgo con Cristo. Y por lo tanto no podemos estar en la fiesta nupcial, no podemos contraer matrimonio con Cristo, no. No estamos casados con Él, nos han hecho como se hacía en la antigüedad, ¿no es cierto?, la promesa de boda, y se consideraban esposos para poder después celebrar la fiesta y que realmente se viviera la vida de casado. Entonces dice, no podéis participar en esa escena. ¿Por qué? Porque no hemos tenido compañerismo con el Espíritu. Y ahí está lo bueno de que Dios hace, porque Dios habla a nuestra conciencia por alguien que no podemos ver. Porque los ojos de la fe ven lo que no vemos, pero los ojos carnales ven solamente lo que es concreto y visible. Y de ahí que muchas veces hacen vista gorda a lo que no aparece en persona. Por eso el Espíritu Santo debe ser obedecido en nuestros corazones. Debemos ser fieles a nuestras conciencias, aunque no veamos a nadie allí. Es suficiente que Dios nos hable y nos recuerde lo que su palabra dice para que nosotros seamos obedientes. Y solamente ese tipo de compañerismo nos hace dignos de participar de la fiesta nupcial y de ser parte del cuerpo de Cristo y poder estar contrayendo las bodas del Cordero. Dice, no podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos. Su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Ese es el problema. ¿Ya? Que cuando nosotros no hemos tenido compañerismo con el Espíritu Santo, nos hemos hecho insensibles para escuchar tanto las advertencias de Dios como sus maravillosas promesas, como sus magníficos dones, como su tremenda misericordia, como su gran amor. Y ya no lo conocemos. Nuestro corazón está entumecido por el mundo. Yo diría también por el espíritu mismo del mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de ¿qué? De idoneidad para habitar en él. ¿Se fijan? ¿Cómo es necesaria la idoneidad? Cuando nosotros no hemos aprendido a tener compañerismo con el Espíritu de Dios, dejamos de obtener la idoneidad que nos hará aptos para habitar en el cielo. La parábola, dice, del vestido de bodas representa una lección del más alto significado.
el casamiento del Cordero, de las bodas del Cordero, representa la unión de la humanidad con la divinidad. Cristo se unió con nuestra humanidad y ahora Él requiere que nuestra humanidad se una con su divinidad, y ese es el desposorio, es el casamiento. Cuando nuestra humanidad muere a sí misma y se une con la divinidad de Cristo para lograr reflejar su carácter, su ideal en nuestra vida. Ese es amor verdadero, perfecto y puro. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas, ¿ya? Y dice que nosotros diariamente debemos renunciar a nosotros mismos para mantener esa unión con la divinidad. Y finalmente eso nos aportará un vestido, un carácter diferente del que teníamos antes de unirnos a Cristo. Y entonces seremos tenidos por dignos de ser convidados a las bodas. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. O sea, no, pero es que mira, yo hago todo lo que está de mi parte, pero no sé, eso encuentro que no. Bueno, eso no es realmente hacer todo lo que está de su parte. Hacer todo lo que está de nuestra parte es hacer todo lo que está de nuestra parte. Dice, Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros muchas veces decimos, pero hice lo mejor que pude. Pero no sabemos lo que decimos. Nosotros no hemos hecho lo mejor que podemos. Muchas veces cuando decimos que hicimos lo mejor, no hicimos lo mejor que podíamos. Todavía podíamos hacer algo mejor aún. Y cada vez vamos a ir descubriendo que podemos hacerlo mejor todavía. Esa ha sido por lo menos mi experiencia. Y así es como nos vamos purificando. O Dios, más bien dicho, al exponer estas cosas ante nuestra conciencia y darnos ese llamado, nos va purificando. De todos, dice, de todos exige, ¿qué cosa? Perfección moral. ¿Se fijan? En eso consiste la perfección, en la perfección moral, en la intención, la determinación de ser perfectos, de ponernos ese blanco elevado y vivir a la altura de lo que Dios nos muestra en nuestras conciencias como un desafío para alcanzar. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas, cultivadas. Entonces, ¿qué hacen algunos? Como no quieren alcanzar eso que Dios pide porque lo encuentran que es demasiado, porque no les gusta y es contrario a sus propios gustos y pasiones, entonces ellos rebajan la norma y dicen que en realidad Dios no es tan exigente, que ellos no pueden acabar con sus tendencias heredadas porque los genes vienen así, son incambiables, por decirlo de alguna forma. Pero eso no es así. Dios tiene poder para que lo hagamos y exige que lo hagamos. Nosotros debemos, así como se le mandó al pueblo a pasar por el mar, nosotros debemos creer, sí, si Dios dice que puede atravesar el mar, lo puede atravesar. Él lo irá a abrir. Y hay que vencer esas malas tendencias, tanto las heredadas como las cultivadas. Necesitamos, dice, comprender que es pecado la imperfección de carácter. Y así algunos todavía reclaman que Dios no nos exige que tengamos un carácter perfecto. Pero acá dice que un carácter imperfecto es pecado. Es pecado la imperfección de carácter. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros descubramos que hay algo que no está bien en nuestro carácter, no digamos, pucha, es que yo soy así. No. Debemos cambiarlo. Es un desafío. El saber es un desafío. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. Es una promesa. Esto es una promesa que está escrita ahí. Nosotros queremos ser como Cristo y lo admiramos, entonces nosotros vamos a ser como Cristo. Nosotros podemos. Él nos ha prometido hacernos aptos para poder poseer esos atributos. Él nos va a regalar sus propios atributos. Debemos creerlo. Debemos apuntar al blanco más alto, no conformarnos con lo que tenemos. Como decía la cita anterior, determinados a ponernos un blanco elevado y cada vez un nuevo blanco, porque cada vez Dios nos muestra algo más que debemos corregir hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, siempre va a haber algo que superar. Dice, cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. Y todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección. Es un deber cristiano. ¿Y alcanzar la perfección en qué? Dice acá,
de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. Cada órgano del cuerpo exige estilo de vida, acorde con eso, exige una alimentación santa, exige muchas cosas, cada cualidad de la mente, ya, dominio propio, concentración, el poder dedicarse a las cosas de Dios, el sábado, no andar en nuestros propios pensamientos, son cualidades de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber, ¿ya? Esto es la verdadera educación. Físicamente, mentalmente y moralmente, se fijan como no solo lo moral, no solo la ley de Dios conocida como los 10 mandamientos, sino que también que estas están implicadas en los 10 mandamientos, pero estas, las cualidades físicas mismas y las mentales que están deterioradas por el pecado, deben ponerse a la par con las morales basadas en la ley de Dios, no en nuestras propias leyes y concepciones de lo correcto, sino en la norma verdadera que es la ley de Dios. Ahora dice, ¿para qué? La preparación, dice, nuestras facultades físicas, mentales y morales para la ejecución de todo deber, todo deber. O sea, no debemos tener limitaciones para hacer nada que Dios nos pida. Nada, ni porque estoy muy cansado, ni porque soy muy viejo, ni porque mi mente no me da, no. Nosotros debemos prepararnos, hacer toda nuestra parte para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. Y creo que ya, a ver, queda poquitito aquí. Dice aquí, miren, sí, esta es la última cita que puse. He aquí, dicen las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. ¿Está claro en qué consisten las tinieblas? Es lo que está hoy en el mundo, una falsa concepción de Dios. Un Dios buena onda, bonachón, que nos acepta como somos, que nos permite todo. Otros, un Dios tirano que nos exige que guardemos una ley que por imposible que sea guardada y por lo tanto yo me rijo por mis propias leyes. Otros que simplemente niegan a Dios porque no le calza dentro de sus concepciones y dicen Dios no existe, Dios no ve. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Y aquí ya estamos hablando del mensaje del primer ángel, pero cuando pasa a ser el mensaje del poderoso de Apocalipsis 18, iluminado, ¿no es cierto?, por la gloria de Dios. En este tiempo de proclamar su mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer, el carácter de Dios. ¿Y cómo lo vamos a dar a conocer? Dice así, sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria. Así, tal como dice en el mensaje de Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y acá dice, ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad, como cuando Moisés le pidió a Dios poder verlo y le dice, yo te voy a dejar que me veas, pero no puedes ver mi rostro porque no puede hombre ver mi rostro y vivir. Yo te voy a ocultar, voy a poner mi mano sobre ti y te dejaré para que veas solamente mis espaldas. Oh, y él dijo, oh, qué lindo, dice, no sé, tiene el Señor. No, dijo, Dios grande, misericordioso, piadoso. Él vio los atributos del carácter de Dios. Entonces, lo que ha de resplandecer, la gloria que ha de resplandecer en el mundo son los atributos del carácter de Dios. ¿Pero de qué forma? Aquí lo vamos a ver. De su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras. Levanta fuertemente tu voz. ¿Ya? Y este ángel habla con poder. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. He aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza y sus brazos se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, veis aquí el Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es que
es una revelación de su carácter de amor. Y miren, los hijos de Dios, dice, han de manifestar su gloria. Por lo tanto, esta gloria del mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles, que se ve en Apocalipsis 18, es la gloria del carácter de Dios reflejado en sus hijos. Los hijos, dice, de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos, y en eso es glorificado Dios. Y con esto hemos terminado. Así es que esto ha sido no solo la clase de hoy, sino la etapa de este año 2000, lo que fue nuestro año 2021, y todavía falta, ¿no es cierto? Tenemos que ver más sobre esto para poder concluir. Lo veremos en la próxima temporada, ya en este 2022. Vamos a anunciarle con tiempo cuando se retomen las clases, vamos a tener un periodo de vacaciones, y cuando avisemos, ¿no es cierto?, vamos a publicarlo para que todos sepan cuándo podemos continuar. Que Dios los bendiga. Les insto a estudiar las clases. Están grabadas ahí, si quieren repasarlas de las citas, estudien las citas por ustedes mismos, vayan a las fuentes, estudien más, no olviden las cosas que han aprendido, vuelvan a buscar las cosas en la palabra de Dios, las que les quedan dando vueltas o que tienen que ver con lo que hemos aprendido. Que Dios los bendiga a todos, espero podamos encontrarnos todos, con el favor de Dios, sanitos y felices en Dios. Felicidades para todos, que Dios les bendiga.